incluso en esos días en que ha desaparecido cualquier otra vegetación, en que el hermoso cuero verde que envuelve el tronco de los viejos árboles está oculto bajo la nieve, cuando ésta deja de caer pero el tiempo seguía demasiado nublado para esperar que Gilbert saliese, entonces de pronto, haciendo exclamar a mi madre: «Mire, está escampando, quizá podría probar ir a los Campos Elíseos». Sobre el manto de nieve que cubría el balcón, el sol, recién aparecido, entrelazaba hilos de oro y bordaba reflejos negros. Ese día no encontrábamos a nadie, o a una niña sola a punto de marcharse que me aseguraba que Gilbert no iría. Las sillas, abandonadas por la asamblea imponente pero friolera de las institutrices, estaban vacías. Sola, cerca del prado, estaba sentada una dama de cierta edad, que iba hiciera el tiempo que hiciese, siempre ataviada con una toilette idéntica, magnífica y oscura. Por conocerla hubiera sacrificado yo en esa época, si el cambio me hubiese sido permitido, todas las mayores ventajas futuras de mi vida, porque Gilbert iba todos los días a saludarla. Le pedía a Gilbert noticias de ese tesoro de su mamá, y parecía que, de haberla conocido, yo habría sido para Gilbert una persona completamente distinta, alguien que conocía las amistades de sus padres. Mientras sus nietos jugaban un poco más lejos, la dama leía siempre los debats, que ella llamaba mis viejos debates, y en tono aristocrático decía, hablando del guardia municipal o de la encargada de las sillas: «Mi viejo amigo el guardia, la encargada de las sillas y yo somos viejas amigas». Como François tenía demasiado frío para quedarse quieta, íbamos hasta el puente de la Concorde al ver el Sena helado, al que todos, hasta los niños, se acercaban sin miedo como a una inmensa ballena varada e indefensa a la que fuesen a descuartizar. Regresábamos a los Campos Elíseos. Yo languidecía de dolor entre los caballos inmóviles del tío Vivo y el prado blanco apresado entre la red negra de las alamedas, limpias ya de nieve, donde un chupón de hielo añadido que tenía en la mano la estatua parecía la explicación de su gesto. Hasta la vieja dama, después de doblar sus debates, preguntó la hora a una niñera que pasaba y les dio las gracias diciéndole: «Qué amable es usted», y luego, tras suplicar al guardia que dijera a sus nietos que volviesen, que tenía frío, añadió: me hará un gran favor. Me deja confusa su mucha bondad». De repente se rasgó el aire. Entre el guiñol y el circo, en el horizonte embellecido, contra el cielo entreabierto, acababa de ver, señal fabulosa, el penacho azul de Mademoiselle, y Gilbert ya venía corriendo a mi encuentro, radiante y colorada, bajo su cuadrado gorro de piel, animada por el frío, el retraso y el deseo de jugar. Poco antes de llegar a donde yo estaba, se dejó deslizar sobre el hielo, y bien para mantener mejor el equilibrio, bien porque le parecía más gracioso, o para imitar la pose de una patinadora, avanzaba sonriendo con los brazos abiertos, como si hubiese querido acogerme en ellos. «Brava, brava, eso está muy bien, y si yo no fuera de otra época, de los tiempos del antiguo régimen, diría, como ustedes, que es chic, que es fuerte», exclamó la vieja dama, tomando la palabra en nombre de los silenciosos Campos Elíseos para dar las gracias a Gilbert por haber acudido sin dejarse intimidar por el tiempo. «Usted es como yo, fiel a nuestros viejos Campos Elíseos, pase lo que pase. Somos dos intrépidas. Sí, si yo le dijese que me gustan incluso así». Aunque se ría, a mí esta nieve me hace pensar en una piel de armiño, y la vieja dama se echó a reír. El primero de esos días, a los que la nieve, imagen de las potencias que podían privarme de ver a Gilbert, daba a la tristeza de un día de separación y hasta al aspecto de un día de partida, porque transformaba el rostro y casi impedía el uso del lugar habitual y único de nuestros encuentros, ahora cambiado, todo envuelto en fundas. Ese día, sin embargo, hizo progresar mi amor, porque fue como una primera pena que ella hubiese compartido conmigo. Solo estábamos nosotros dos de nuestro bando, y ser así el único que estaba con ella era algo más que una especie de inicio de intimidad. Me parecía, de su parte, como si, con semejante tiempo, hubiese venido exclusivamente para mí. No menos conmovedor que si uno de aquellos días en que estaba invitada a una matiné hubiese renunciado a ella para ir a verme a los Campos Elíseos. Cobraba yo más confianza en la vitalidad y en el futuro de nuestra amistad,
que seguía viva en medio del torpor, de la soledad y de la ruina de las cosas circundantes, y mientras ella me metía bolas de nieve por el cuello, yo sonreía enternecido a lo que me parecía al mismo tiempo una predilección manifiesta de Gilbert a tolerarme como compañero de viajes por aquel país invernal y nuevo, y como una especie de fidelidad que ella me guardaba en medio de la desdicha. Una tras otra, como duditativos gorriones, no tardaron en ir llegando sus amigas, todas negras como sobre la nieve. Empezamos a jugar, y como aquel día, iniciado a medio de tanta tristeza, había de terminar en la alegría, al acercarme, antes de lanzar el marro, a la amiga de voz breve a la que había oído el primer día gritar el nombre de Gilbert, me dijo: no, ya sabemos que prefieres estar en el bando de Gilbert. Además, mire, le está haciendo señas. En efecto, estaba llamándome para que fuese al prado de nieve, en su campo, que el sol, prestándole los reflejos rosa y el desgaste metálico de los brocados antiguos, transformaba en un campo de brocado de oro. Ese día que tanto había yo temido fue, por el contrario, uno de los pocos en que no me sentí demasiado desdichado, porque para mí, que solo pensaba en no pasar nunca un día sin ver a Gilbert, hasta el punto de que una vez que la abuela no había vuelto a casa a la hora de la cena, no pude por menos de pensar enseguida que si lo hubiese atropellado un coche, yo no podría ir durante un tiempo a los Campos Elíseos. Ya no se ama a nadie cuanto se ama. Sin embargo, aquellos momentos que pasaba a su lado y que desde la víspera había esperado con tanta impaciencia, por lo que había templado, a los que habría sacrificado todo lo demás, no eran de ningún modo momentos felices, y lo sabía bien porque eran los únicos momentos de mi vida a los que aplicaba una atención meticulosa, encarnizada, sin descubrir en ellos un solo átomo de placer. Todo el tiempo que me encontraba lejos de Gilbert, sentía la necesidad de verla, porque a fuerza de intentar representarme su imagen, acababa por no conseguirlo, y por no saber ya exactamente a qué correspondía mi amor. Además, ella aún no me había dicho nunca que me amase. En cambio, había sostenido a menudo que me prefería al resto de sus amigos, que yo era un buen compañero con quien jugaba muy a gusto, aunque fuese demasiado distraído y no suficientemente atento al juego. En fin, me había dado muchas veces marcas aparentes de frialdad que habrían podido quebrantar mi convicción de ser para ella distinto de los demás, si tal convicción hubiese nacido de un amor de Gilbert por mí, y no, como en realidad era, del amor que yo sentía por ella, que la hacía mucho más resistente, por someterla a la forma misma en que, por una necesidad interior, me veía obligado a pensar en Gilbert. Pero los sentimientos que tenía por ella, ni yo mismo se los había declarado todavía. Cierto que en todas las hojas de mis cuadernos escribía hasta el infinito su nombre y sus señas, pero la vista de aquellas vagas líneas que trazaba, sin que por ello ella pensase en mí, que la hacían ocupar tanto espacio aparente a mi alrededor, sin por ello implicarse más en mi vida, me descorazonaba porque esas líneas no me hablaban de Gilbert, que ni siquiera habría de verla, sino de mi propio deseo, que parecían presentarme como algo puramente personal, irreal, enojoso e impotente. Lo más urgente era que Gilbert y yo nos viésemos, y que pudiésemos hacernos confesión recíproca de nuestro amor, que, por así decir, no habría empezado hasta ese momento. Indudablemente las diversas razones que me volvían tan impaciente por verla hubiesen sido menos imperiosas para un hombre adulto. Más tarde, cuando tenemos mayor habilidad para cultivar nuestros placeres, solemos contentarnos con el que tenemos pensando en una mujer como yo pensaba en Gilbert, sin preocuparnos por saber si esa imagen corresponde a la realidad, y también con el de amarla sin necesidad de estar seguro que ella nos ama. O también renunciamos al placer de confesarle nuestro sentimiento para mantener más viva la inclinación que ella tiene por nosotros, imitando a esos jardineros japoneses que, para conseguir una flor más hermosa, sacrifican varias distintas. Pero en la época en que amaba a Gilbert, aún creía en que el amor existía realmente fuera de nosotros, que, permitiéndonos a lo sumo apartar los obstáculos, ofrecía sus propios goces en un orden en el que no éramos libres de introducir ningún cambio. Me parecía que, si se me hubiese ocurrido sustituir la dulzura de la confesión por la simulación de la indiferencia, no solo me habría privado de una de las alegrías más anheladas, sino que me habría fabricado a mi antojo un amor ficticio
y carente de valor, sin comunicación con el verdadero, cuyos misteriosos caminos ya trazado había renunciado a seguir. Mas cuando llegaba a los campos elíseos y, ante todo, iba a poder confrontar mi amor para hacerle sufrir las necesarias rectificaciones con su causa viva, independiente de mí, en cuanto me encontraba en presencia de aquella Gilbert Swann, con cuya vista había contado para refrescar las imágenes que mi fatigada memoria ya no encontraba, de aquella Gilbert Swann con la que había jugado ayer mismo y a la que acababa de saludar y reconocer gracias a un instinto ciego como el que, al caminar, nos hace poner un pie delante de otro antes de que tengamos tiempo de pensarlo, enseguida todo se desarrollaba como si ella y la niña objeto de mis sueños hubiesen sido dos criaturas diferentes. Por ejemplo, si desde la víspera llevaba yo en la memoria dos ojos de fuego en unas mejillas redondas y brillantes, la cara de Gilbert que ahora me ofrecía con insistencia algo de lo que precisamente no me había acordado, cierto afilamiento agudo de la nariz que, asociándose de inmediato a otros rasgos, adquiría la importancia de esos caracteres que en historia natural definen una especie, y la transmutaba en una chiquilla de género de las de hocico puntiagudo. Mientras yo me disponía a sacar partido de aquel anhelado instante para dedicarme sobre la imagen de Gilbert que yo había preparado antes de ir y que ya no encontraba en mi cabeza, a las rectificaciones que durante las largas horas de soledad me permitirían estar seguro de que era ella la que yo recordaba, de que era mi amor por ella lo que yo poco a poco iba acrecentando como una obra que escribimos, ella me pasaba una pelota, y como el filósofo idealista cuyo cuerpo tiene en cuenta el mundo exterior, en cuya realidad su inteligencia no cree, el mismo yo que me había inducido a saludarla antes de haberla identificado, se apresuraba a coger la pelota que me tendía, como si fuese una compañera con quien yo había ido a jugar y no un alma gemela con la que había ido a reunirme. Me hacía hablarle por educación, hasta la hora en que se marchaba, de mil cosas amables e insignificantes, impidiéndome así o bien guardar un silencio que habría terminado por permitirme recuperar la imagen urgente y extraviada, o decirle las palabras capaces de lograr de nuestro amor unos progresos decisivos con los que siempre me veía obligado a no contar sino hasta la tarde siguiente. Sin embargo, algún progreso había. Un día habíamos ido con Gilbert hasta la barraca de nuestra vendedora, que nos mostraba con particular amabilidad porque era en su puesto donde Monsieur Swann se hacía comprar su alajú, que por higiene consumía en gran cantidad, pues padecía un eczema étnico y el estreñimiento de los profetas, y Gilbert me señalaba, riendo, a dos niños que eran como el pequeño colorista y el pequeño naturalista de los libros infantiles, porque el uno no quería un pirulí rojo por preferir el violeta, y el otro, con lágrimas en los ojos, rechazaba una ciruela que quería comprarle su niñera porque, según acabó diciendo con voz apasionada, prefiero esa otra ciruela porque tiene un gusano. Yo compré dos canicas de un sou. Contemplaba, lleno de admiración, luminosas y cautivas, en una escudilla aparte, las canicas de ágata que me parecían preciosas porque eran rubias y risueñas como muchachas y porque costaban 50 céntimos cada una. Gilbert, a quien daba mucho más dinero que a mí, me preguntó cuál me parecía más hermosa. Tenía la transparencia y la evanescencia de la vida. Habría querido que no sacrificase ninguna. Me habría gustado que pudiera comprarlas, liberarlas todas. Sin embargo, le dije que una tenía el color de sus ojos. Gilbert la cogió, buscó su rayo dorado, la acarició, pagó su rescate y acto seguido me entregó a su prisionera diciéndome: «Tome, es para usted, se la doy, guárdela como recuerdo». Otra vez, siempre preocupado por el deseo de oír a la Berma en una obra clásica, le había preguntado si no tenía un opúsculo donde Bergot hablara de Racine y que ya no se encontraba en librerías. Me había pedido que le recordase el título exacto y esa noche le envié un breve telegrama
escribiendo en el sobre aquel nombre de Gilbert Swann que tantas veces había trazado en mis cuadernos. Al día siguiente, en un paquete atado con cintas malvas y sellado con lacre blanco, me trajo el opúsculo que había mandado buscar. Como ve, es lo que me había pedido, me dijo, sacando de su manguito el telegrama que le había enviado. Pero en las señas de aquel neumático, que todavía ayer no era nada, solo un pequeño blog que yo había escrito y que en cuanto un telegrafista lo había entregado al portero de Gilbert y un criado lo había llevado hasta su cuerpo, se había convertido en algo de un valor inapreciable, en uno de esos pequeños blogs que Gilbert había recibido ese día. Me costó trabajo reconocer los renglones vanos y solitarios de mi escritura bajo los círculos impresos estampados por correo, bajo las inscripciones añadidas a lápiz por uno de los carteros, signo de la realización efectiva, sellos del mundo exterior, simbólicos cinturones morados de la vida que, por primera vez, venían a desposar, mantener, realzar y alentar mi sueño. Y también hubo un día en que me dijo, ¿sabe? Puede llamarme Gilbert, de todos modos yo le llamaré por su nombre de pila. Así es demasiado incómodo. Sin embargo, durante un rato siguió tratándome de usted, y cuando se lo hice notar sonrió, y construyendo una frase como las que en las gramáticas extranjeras no tiene otra finalidad que hacernos emplear un vocablo nuevo, la remató con mi nombre de pila. Y recordando más tarde lo que entonces había sentido, vislumbré la impresión de haber estado contenido yo mismo por un instante en su boca, desnudo, sin ninguna de las connotaciones sociales que también pertenecían, bien al resto de sus compañeros, bien cuando pronunciaba mi apellido a mis padres, connotaciones de las que sus labios, en el esfuerzo que hacía un poco como su padre para articular las palabras que quería poner de relieve, parecieron despojarme, desvestirme lo mismo que de su piel a una fruta de la que solo podemos comer la pulpa, mientras que su mirada, adaptándose al nuevo nivel de intimidad que adoptaba su palabra, me alcanzaba también de forma más directa, no sin atestiguar la conciencia, el placer y hasta la gratitud que sentía, haciéndose acompañar de una sonrisa. Mas en el momento mismo no estaba en condiciones de apreciar el valor de aquellos nuevos placeres. No los daba la niñita que yo amaba al yo que la amaba, sino la otra, aquella con la que jugaba, a aquel otro yo que no poseía ni el recuerdo de la verdadera Gilbert, ni el corazón indisponible, el único que habría podido apreciar el valor de la felicidad, por ser el único que la había deseado. Ni siquiera después de haber vuelto a casa lo saboreaba, porque cada día la obligatoria necesidad de esperar que al día siguiente tendría la contemplación exacta, serena y feliz de Gilbert, que por fin confesaría su amor, explicándome por qué motivos había tenido que ocultármelo hasta entonces. Esa misma necesidad me obligaba a tener en nada el pasado, a no mirar sino delante de mí, a considerar los pequeños privilegios que ella me había concedido, no en sí mismo y como algo suficiente, sino como nuevos escalones donde posar el pie que iba a permitirme dar un paso más hacia adelante y alcanzar por fin la felicidad que hasta entonces no había encontrado. Si a veces me daba esas muestras de amistad, también me hacía sufrir dando la impresión de no sentir ningún placer en verme, y esto ocurría muchas veces los mismos días en los que más confianza había puesto yo en el cumplimiento de mis esperanzas. Estaba seguro de que Gilbert iría a los Campos Elíseos, y sentía un gozo que me parecía la vaga anticipación de una gran felicidad cuando, al entrar por la mañana en el salón para dar un beso a mamá, que ya estaba arreglada, con las torres de sus cabellos negros completamente construida y sus bellas manos blancas regordetas oliendo todavía jabón, me enteraba, al ver una columna de polvo sosteniéndose por sí sola encima del piano, y al oír un organillo de berbería tocar al pie de la ventana en Revenat de la Reve, que el invierno recibía hasta la noche la visita inopinada y radiante de una jornada de primavera. Mientras desayunábamos, abriendo su ventana, la señora de enfrente había hecho poner pies en polvorosa en un abrir y cerrar de ojos, junto a mi silla, cubriendo de un solo salto toda la anchura de nuestro comedor, a un rayo de sol que había empezado a dormir su siesta y que un momento después ya había vuelto para continuarla. En el colegio,
En la clase de la una, el sol me hacía languidecer de impaciencia y hastío, dejando que un resplandor dorado se arrastrase hasta mi pupitre, como una invitación a la fiesta a la que no podría sumarse antes de las 3, hasta el momento en que François viniese a buscarme a la salida y en que nos encaminaríamos hacia los Campos Elíseos, por calles engalanadas de luz, atestadas de gente, y donde los balcones, abiertos por el sol y vaporosos, flotaban ante las casas como nubes de oro. Ay, a los Campos Elíseos no encontraba Gilbert. Aún no había llegado, inmóvil en el prado nutrido por el sol invisible que aquí y allá encendía la punta de una brizna de hierba, y donde los pichones que en él se habían apostado se habían posado semejaban esculturas antiguas devueltas a la superficie de un suelo augusto que por la alzada del jardinero permanecía con los ojos clavados en el horizonte, esperando ver aparecer de un momento a otro la imagen de Gilbert, siguiendo a su institutriz, por detrás de la estatua que parecía tender el niño que llevaba en brazos, radiante de luz, a la bendición del sol. La anciana lectora de los Debat, sentada en su sillón, siempre en el mismo sitio, interpelaba a un guardia a quien hacía un gesto amistoso con la mano gritándole «¡Qué bonito tiempo!», y cuando la encargada se acercó para cobrarle el precio del asiento, hizo 1000 monerías colocando en la abertura de su guante el billete de 10 céntimos como si fuese un ramillete para el que buscaba, por cortesía hacia el donante, el sitio más halagüeño posible. Y una vez encontrado, imprimía a su cuello una rotación circular, se ajustaba la boa y clavaba en la sillera, enseñándole el pico del papel amarillo que asomaba por su muñeca. La hermosa sonrisa con que una mujer, señalando su corsé a un joven, le dice «¿Reconoce sus rosas?». Para ir al encuentro de Gilbert, yo llevaba a François hasta el Arco del Triunfo. No la encontrábamos, y entonces volvía hacia el prado, convencido de que ya no iría, cuando, delante del tío vivo, la niñita de la voz breve se lanzaba sobre mí. «Deprisa, deprisa. Ya hace un cuarto de hora que Gilbert ha llegado. Se marcha enseguida. Están esperándole para jugar una partida de marro». Mientras yo subía la avenida de los Campos Elíseos, Gilbert había llegado por la calle Bussy d'Anglas, porque Mademoiselle había aprovechado el buen tiempo para hacer algunos recados propios, y Monsieur Swann iba a venir a buscar a su hija. Así que la culpa era mía. No habría debido alejarme del prado, porque nunca se sabía ciencia cierta por qué parte llegaría Gilbert, si antes o después, y en esa espera terminaba por volverme más emocionante no solo los Campos Elíseos enteros y toda la duración de la tarde, como una inmensa extensión del espacio y de tiempo, en cada uno de cuyos puntos y momentos era posible que la imagen de Gilbert hiciese su aparición, sino también esa imagen misma, porque tras esa imagen sentía yo esconderse el motivo de que viniese a golpear en pleno corazón a las 4 en vez de a las 2:30, con un sombrero de visita en lugar de un gorro de juego, delante de ambasadores, y no entre los dos guiñoles. Intuía yo alguna de aquellas ocupaciones en que no podía seguir a Gilbert y que la obligaban a salir o a quedarse en casa, estando en contacto con el misterio de su vida desconocida. Era ese misterio también el que me turbaba cuando, corriendo por orden de la niñita de la voz breve, para empezar inmediatamente nuestra partida de marro, divisaba a Gilbert, tan viva y tan brusca con nosotros, haciendo una reverencia a la dama de los Debat, que le decía «¡Qué hermoso sol! Parece fuego», hablándole con una sonrisa tímida, con un aire modoso que me evocaba a la muchacha distinta que Gilbert debía de ser en casa de sus padres, con los amigos de sus padres, de visita, en toda aquella otra existencia suya que a mí se me escapaba. Mas la impresión de esa existencia nadie me la daba mejor que Monsieur Swann, que un poco más tarde llegaba a recoger a su hija. De hecho, él y Madame Swann, porque su hija vivía en casa de ellos, porque sus estudios, sus juegos y sus amistades dependían de ellos, contenían para mí un misterio inaccesible, una fascinación dolorosa, lo mismo que Gilbert, acaso más incluso que Gilbert, cual convenía a unos dioses todopoderosos sobre ella
y en quien ese misterio habría tenido su origen. Cuanto le afectaba era de mi parte objeto de una preocupación tan constante que los días en que, como aquellos, Monsieur Swann, a quien tantas veces había visto sin excitarse mi curiosidad cuando era amigo de mis padres, venía en busca de Gilbert a los Campos Elíseos, una vez calmados los latidos del corazón que en mí provocaba la aparición de su sombrero gris y su abrigo con esclavina, su aspecto seguía impresionándome como el de un personaje histórico sobre el que acabamos de leer una serie de libros y cuyas menores particularidades nos apasionan. Sus relaciones con el conde de París, que, cuando oí hablar de ellas en Combray, me parecían indiferentes, adquirían ahora para mí algo maravilloso, como si nadie más hubiese conocido nunca a los Orleans. Le hacía destacarse vivamente sobre el fondo vulgar de los paseantes de distintas clases sociales que atestaban aquella alameda de los Campos Elíseos, y me parecía admirable que se dignase figurar entre ellos sin exigir miradas especiales, que por otra parte nadie pensaba en tributarle, dado el profundo incógnito en que se envolvía. Respondía cortésmente a los saludos de los compañeros de Gilbert, incluso al mío, pese a haber roto con mi familia, pero en apariencia sin reconocerme. Esto me recordó que, sin embargo, me había visto muchas veces en el campo, un recuerdo que yo había conservado, pero en la sombra, porque desde que había vuelto a ver a Gilbert, para mí Swann era sobre todo su padre, y no el Swann de Combray. Como las ideas a las que unía ahora su nombre eran distintas de las ideas en cuya red quedaba comprendido antes, y que yo nunca utilizaba cuando tenía que pensar en él, se había convertido en un personaje nuevo. Sin embargo, por medio de una línea artificial, secundaria y transversal, seguía relacionándolo con nuestro invitado de antaño, y como para mí nada tenía valor sino en la medida en que pudiese aprovechar mi amor, sentí vergüenza y pena por no poder borrarlos, al recuperar los años en que, a ojos de aquel mismo Swann que en ese momento estaba delante de mí en los Campos Elíseos, y a quien por suerte Gilbert tal vez no había dicho mi nombre, me había sentido tantas veces ridículo. Por la noche, cuando enviaba a mamá recado de subir a mi cuarto a darme las buenas noches, cuando ella tomaba café con él, con mi padre y mis abuelos, en la mesa del jardín. Decía a Gilbert que le dejaba jugar otra partida, que podía esperarla un cuarto de hora, y sentándose, como todo el mundo, en una silla de hierro, pagaba su ticket con aquella mano que Felipe VII tantas veces había retenido en la suya, mientras nosotros empezábamos a jugar en el prado, asustando a los pichones cuyos hermosos cuerpos irisados, que tienen la forma de un corazón y son como las lilas del reino de los pájaros, iban a refugiarse como a lugares de asilo, uno sobre el gran tazón de piedra al que su pico, desapareciendo en él, obligaba a hacer el gesto y asignaba la función de ofrecer en abundancia los frutos o los granos que parecía picotear dentro. Otro sobre la frente de la estatua, como si la coronase con uno de esos objetos de esmalte cuya policromía varía en ciertas obras antiguas la monotonía de la piedra, y con uno de esos atributos que valen a la diosa cuando lo lleva un epíteto particular y la convierten como una mujer mortal un nombre distinto, en una divinidad nueva. Uno de esos días de sol que no vieron el cumplimiento de mis esperanzas, no tuve el valor de ocultar mi decepción a Gilbert. Precisamente tenía tantas cosas que preguntarte, le dije. Pensaba que este día había de ser muy importante para nuestra amistad, y nada más llegar, usted se marcha. Trate de venir pronto mañana, así podré al fin hablarle. Su rostro se iluminó, y saltando de alegría me repuso: mañana cuente con ello, amiguito, pero no vendré. Estoy invitada a una merienda. Pasado mañana tampoco. Voy a casa de una amiga para ver desde sus ventanas la llegada del rey Teodosio. Será magnífico. Y al otro día voy a Miguel Strogoff. Y luego será Navidad y las vacaciones de Año Nuevo. Quizás me lleven al Midi. Qué chic, ¿verdad? Aunque me perderé el árbol de Navidad. De cualquier modo, si no me quedo en París, no vendré porque iré a hacer visitas con mamá. Adiós, papá está llamándome. Volví con François por las calles que todavía estaban engalanadas de sol, como la noche de una fiesta que ha terminado. No podía tenerme sobre mis piernas. No es sorprendente, dijo François. Este tiempo no corresponde a la estación. Hace demasiado calor.
Ay, Dios mío, cuántos pobres enfermos debe haber en todas partes. Se ve que también allá arriba todo anda descompuesto. Sofocando los sollozos, iba repitiéndome las palabras que Gilbert había dejado prorrumpir su júbilo, las palabras en que Gilbert había dejado prorrumpir su júbilo por no ir durante mucho tiempo a los campos elíseos. Pero la fascinación que, por su simple funcionamiento, llenaba mi mente nada más pensar en ella, la posición particular, única, aunque dolorosa, en que inevitablemente me sitúa respecto de Gilbert, la íntima constricción de un hábito mental, había empezado a añadir colores novelescos incluso a aquella prueba de indiferencia, y en medio de mis lágrimas iba formándose una sonrisa que no era sino el esbozo tímido de un beso. Y cuando llegó la hora del correo, me dije aquella tarde, como todas las otras, voy a recibir una carta de Gilbert. Por fin me dirá que nunca ha dejado de quererme y me explicará la misteriosa razón que la ha obligado a ocultármelo hasta ahora, a fingir que podría ser feliz sin verme, la razón por la que ha asumido la apariencia de simple compañera de juegos. Todas las noches me complacía en imaginar esa carta, me parecía estar leyéndola, me recitaba a mí mismo cada una de sus frases. De repente me detenía asustado, me daba cuenta que si debía recibir una carta de Gilbert, en un caso podía ser ese, porque era yo quien acababa de inventarla, y desde ese momento procuraba desviar mi pensamiento de las palabras que habría deseado que me escribiese, por temor a excluir por el solo hecho de enunciarla, precisamente aquellas, las más queridas, las más anheladas, del campo de las realizaciones posibles. Pero si, por una coincidencia inverosímil, Gilbert me hubiese dirigido precisamente la carta que yo había inventado, no habría tenido la impresión, al reconocer mi obra, de recibir algo que no provenía de mí, algo real, nuevo, una felicidad ajena a mi mente, independiente de mi voluntad, verdaderamente ofrecida por el amor. Mientras tanto, releí una página que Gilbert no me había escrito, pero que al menos me venía con ella. Aquella página de Bergotte sobre la belleza de los viejos mitos en que se inspiró Racine, y que siempre llevaba consigo, y que siempre llevaba conmigo junto a la canica de Ágata. Me conmovía la bondad de mi amiga, que la había hecho buscar para mí, y como todos necesitamos proporcionar razones a la pasión hasta sentirnos felices de reconocer en el ser que amamos, cualidades que, por haberlo aprendido en libros o en charlas, son dignas de provocar el amor, hasta asimilarlas por imitación y convertirlas en nuevos motivos del propio amor, aunque esas cualidades sean las más opuestas a las que ese amor buscaba cuando era espontáneo, como en el pasado le había ocurrido a Swann con el carácter estético de la belleza de Odette. Yo, que al principio, desde Combray, habría amado a Gilbert por todo lo desconocido que había en su vida, por aquello desconocido en lo que habría anhelado precipitarme, encarnarme, abandonando la mía, que ya no me servía de nada, ahora pensaba, como en un privilegio inestimable, de que aquella vida mía, demasiado conocida y desdeñada, Gilbert podría convertirse un día en la humilde servidora, en la cómoda y confortable colaboradora que, ayudándome por la noche en mis trabajos, colacionaría folletos para mí. En cuanto a Bergotte, aquel viejo infinitamente sabio, casi adivino por el que había empezado a amar a Gilbert antes incluso de haberla visto, ahora le amaba sobre todo a causa de Gilbert, con idéntico placer que las páginas que él había escrito sobre Racine. Miraba yo el sobre sellado con grandes lacres blancos y atados con una cascada de cintas malvas en la que me las había traído. Besaba la canica de Ágata, que era la parte mejor del corazón de mi amiga, la parte que no era frívola sino fiel, y que, aunque adornada por la misteriosa seducción de la vida de Gilbert, permanecía a mi lado, habitaba mi cuarto, se acostaba en mi cama, pero la belleza de aquella piedra y también la belleza de aquellas páginas de Bergotte, que lleno de felicidad yo asociaba a la idea de mi amor por Gilbert, como si en los momentos en que éste me parecía inexistente le confiriesen una especie de consistencia, me daba cuenta de que eran anteriores a ese amor, que no se le parecían,
que sus elementos habían sido fijados por el talento o por las leyes mineralógicas antes de que Gilbert me conociese, que nada en el libro ni en la piedra habría cambiado si Gilbert no me hubiese querido y que por lo tanto nada me autorizaba a leer en ellos un mensaje de felicidad. Y mientras mi amor no cesaba de esperar del día siguiente la confesión de que Gilbert sentía, anulaba, deshacía cada noche el trabajo mal hecho de la jornada, en la sombra de mí mismo una desconocida costurera impedía que se deshiciesen los hilos arrancados y los disponía sin procurarse de darme gusto ni de contribuir a mi felicidad en un orden distinto, el mismo que solía dar a todas sus labores. Como no tenía ningún interés particular en mi amor, como no decidía desde el principio que yo fuese amado, recogía los comportamientos de Gilbert, que a mí me habían parecido inexplicables, y sus culpas que yo había justificado. Entonces unas y otras adquirían sentidos. Parecía decir este orden nuevo que yo, viendo a Gilbert dejar de ir a los Campos Elíseos por acudir a una matiné, ir de compras con una institutriz y prepararse para una ausencia de vacaciones del día de Año Nuevo, me equivocaba al pensar lo hace porque es frívola o dócil, porque hubiera dejado de ser lo uno o lo otro si me hubiese amado. Si se hubiera visto obligada a obedecer, lo habría hecho con la misma desesperación que a mí me dominaba cuando no la veía. Decía también ese orden nuevo que, pese a todo, yo debía saber qué significaba amar, puesto que amaba a Gilbert. Me hacía notar la preocupación constante que yo ponía en hacerme valer a sus ojos, la insistencia con que trataba de convencer a mi madre para que le comprase a François un impermeable y un sombrero con un penacho azul, o mejor aún, que no volviese a enviarme a los Campos Elíseos con aquella criada de la que me avergonzaba, a lo que mi madre respondía que yo era injusto con François, que era una buena mujer que tanto nos quería, y también aquella necesidad exclusiva de ver a Gilbert que desde meses antes no me dejaba pensar en otra cosa que no fuese tratar de saber en qué época abandonarían París y a dónde iría, considerando el país más agradable como un lugar de exilio si ella no había de estar allí, y no deseando otra cosa que seguir siempre en París mientras pudiese verla en los Campos Elíseos. Y no le costaba mucho demostrarme que no encontraría esa preocupación ni esa necesidad en el comportamiento de Gilbert. Ella, por el contrario, apreciaba a su institutriz, sin preocuparse de lo que yo pensase. Le parecía natural no acudir a los Campos Elíseos si era para ir de compra con Mademoiselle, y agradable si era para salir con su madre. Y suponiendo incluso que me hubiese permitido ir a pasar las vacaciones al mismo sitio que ella, al menos para coger ese sitio, tenía en cuenta el deseo de sus padres, las mil diversiones de que le habían hablado, y no, desde luego, el hecho de que fuese allí donde mi familia tenía intención de enviarme. Cuando a veces me aseguraba que me quería menos que a otros amigos suyos, menos de lo que me amaba la víspera, porque con una distracción mía le había hecho perder su partida, le pedía perdón, le preguntaba qué tenía que hacer para que volviese a quererme tanto como antes, para que me quisiese más que a los otros. Deseaba que me dijese que todo estaba arreglado. Se lo suplicaba como si ella hubiese podido modificar su afecto por mí a su gusto y el mío, por darme placer, simplemente con las palabras que diría, según mi buena o mi mala conducta. No sabía yo que mis sentimientos por ella no dependían ni de su comportamiento ni de mi voluntad. Decía por último este orden nuevo trazado por la invisible costurera que, aunque pudiésemos desear en los actos de alguien por quien hasta ese momento hemos sufrido no hayan sido sinceros, en su sucesión hay una claridad contra la que nada puede nuestro deseo, y es a ella y no a este a la que debemos preguntar